excelente día para todo programador. Previamente estuvimos revisando un código fuente que nos quedó de esta manera. Dos módulos de programa, uno para capturar prácticas y otro para listar prácticas, y que ambos módulos estaban siendo llamados desde el programa principal. Estos dos módulos de programa se encargaban cada uno de ellos de lo propio, limpiar la pantalla y mostrar un título apropiado antes de hacer lo que le corresponde, limpiar la pantalla y mostrar un título apropiado y luego hacer lo que le corresponde. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del alcance de las variables. Alcance de las variables con respecto a que esta es una variable global, esta es una variable local, y desde dónde podemos acceder a las variables dependiendo de dónde las colocamos. Hoy es domingo 1 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz. Estamos en la introducción todavía de la programación modular. Y comenzamos. Entonces, en este diseño de alcance de variables que tengo que platicarte. Ya te he platicado de las variables globales. Una variable global, habrás de saber más de esto, una variable global representa el estado del programa ante el usuario. ¿Por qué el estado del programa ante el usuario? Bueno, en este programa, ¿verdad?, que ya vimos en un video anterior que se encargaba de capturar prácticas y listar prácticas, pues cuando lo compilamos y corremos, pues en un inicio el programa no tiene información, carece de información, y entonces en cuanto se inicia, pues el usuario empieza a alimentar esta aplicación. Le está alimentando de datos, y pues cada uno de estos datos tú sabes que se estarían guardando en la celda 0 del arreglo, en la celda 1 del arreglo, la celda 2 del arreglo y así sucesivamente. Yo estoy alimentando a esta variable global con esta información, y el módulo capturar prácticas, el módulo de captura de prácticas me está apoyando en esa finalidad. Aquí yo estoy alimentando al programa. Estoy haciendo la entrada de datos del programa, como lo hemos platicado, y estoy alimentando este programa. Entonces, esta información, pues es datos que el usuario le interesa que el programa guarde, que el programa los almacene, y en un momento posterior sería posible que quizás con un menú de programa pues hiciéramos la utilización de estos dos módulos. Un menú para capturar las prácticas, un menú para listar las prácticas, y entonces en la opción de menú para listar las prácticas, como lo habrás visto en el programa ABC, este programa ABC del que te hablo, lo encuentras aquí en programación estructurada, en introducción, modelado de la realidad de la computadora. Aquí este programa te invito a que lo veas, que lo revises. Estamos construyendo los módulos de un programa como este. Entonces, si este módulo se está encargando de alimentar de datos al programa y este módulo se encarga de consultar esos datos que el programa ha almacenado, pues entonces esta variable que es prácticas, así la nombramos, representa las prácticas que haría un estudiante y que recibiría una calificación por su entrega. Pues estas prácticas es la información que le interesa al usuario. Digamos, a un profesor que evalúa a sus alumnos, aquí almacenaría en una variable como esta las calificaciones obtenidas por alguno de sus alumnos, la calificación que obtuvo en la práctica 1, la calificación de la práctica 2, la calificación de la práctica 3. Estarían guardándose esas informaciones en este vector, en este arreglo. Esta es una variable que representa el estado del programa ante el usuario. Esta información que yo le alimenté, pues aquí me la está mostrando y aquí termina el programa, pero el programa podría hacer todavía muchas más cosas podría hacer además de esto. Podría
tener la funcionalidad para almacenar esta información en disco duro, crear un archivo de texto, por ejemplo, así como tú puedes utilizar el bloc de notas de Windows o el editor de textos de Linux, y tú aquí escribes textos y a ti te interesaría guardar eso en algún lugar, así como a ti te interesaría guardar esa información y no perderla, también en algún momento tú podrías tener la capacidad de hacer un programa como este, que estas informaciones se almacenaran de manera persistente. Entonces, si esa información a ti te interesaría almacenarla de manera persistente, o sea que nunca se olvidara, pues se escribiría un archivo, así como tú sabes utilizar quizás hojas de cálculo, y que escribes en esa hoja de cálculo datos y tú no quieres perder esa información, pues le dices guardar, ¿no? Le dices a el editor de hojas de cálculo todas las cosas que tú quisiste guardar. Aquí escribiste cosas y tú quieres almacenar esa información y utilizas el menú guardar. Pues esta información que tú le estás alimentando a este programa que maneja hojas de cálculo, pues tú querrías almacenarlo de manera persistente, pues eliges el menú guardar. Entonces esta información que ha alimentado el usuario representa el estado del programa ante el usuario. Y entonces, pues esa información que yo estoy almacenando en este arreglo de prácticas es la información que representa los deseos, lo que quiere el usuario guardar, para lo que quiere el usuario utilizar este programa. Entonces, aquellas variables que tú declaras por fuera de cualquier subrutina se les denomina variables globales. Son variables accesibles desde cualquier módulo de programa, pero precisamente porque representan el estado del programa ante el usuario. O sea, la información que a ti te interesaría almacenar en medio secundario, así se le dice. Medio secundario es porque el medio principal donde se almacena la información es en la memoria RAM, y un medio secundario podría ser un disco duro de tu máquina, una memoria USB, o algún disco óptico que pudieras tener quizás en donde quisieras guardar la información, un disco duro externo, ¿sí? Ese sería un medio secundario de almacenamiento. Un archivo finalmente en ese medio secundario, ¿sale? Entonces, pues la variable calificación es una variable local que solamente sirve para el funcionamiento de este módulo. No la declaro a esta variable en el ámbito global porque no representa la información que yo quisiera almacenar de manera persistente. Si no quisiera yo almacenar este dato de esa calificación que estuve capturando en algún momento y que la estuve utilizando, esa variable, si te fijas, la estuve usando de manera reciclada, la estuve reutilizando a esa variable para almacenar una calificación que luego traslado al vector. Y luego la reutilizo en esta segunda escaneada, y al reutilizarla pues se olvida el dato que se guardó anteriormente. Entonces, si se olvida el dato anterior, pues no necesito el contenido de esa variable de manera permanente, de manera persistente. Entonces esta variable no la debo de declarar en el ámbito global, solamente declararé como variables globales a un subconjunto de las variables que utilizará mi programa, pero un subconjunto muy reducido, sin llegar a 0 variables globales. Sí, porque las variables globales, utilizarlas también tiene sus problemas. No tendría yo 0 variables globales, pero tampoco muchísimas variables globales. ¿Sale? Aquellas que sí representan el estado de mi programa ante el usuario serán aquellas que yo declare en ámbito global. Y entonces, aquí mira lo que implica tener una variable en un ámbito global. Ya habíamos visto que main podía escribir o leer en la variable prácticas, ya lo habíamos visto en videos anteriores, y aquí estamos utilizando
la visibilidad de la variable global, el alcance de la variable global, lo estamos utilizando aquí para escribirle un 10 en la celda 6 del arreglo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, este módulo de capturar prácticas se va a encargar de guardar datos en todo el arreglo prácticas. En la celda 0, en la celda 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esas 7 celdas, perdón, se estaría guardando la información de todo lo que yo capturara de mis 7 prácticas. Si yo mando llamar a ese módulo y yo capturo información, aquí voy a capturar de nueva cuenta los datos que ya conoces, 100, 90, 95, 100, 90, 95 y 100. Hemos jugado con estos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estaría almacenando para la práctica 7? ¿Dónde estaría almacenando lo de la práctica 7? Calificación de la práctica 7, un 100, ¿verdad? Estoy escaneando un 100 aquí en la variable calificación y entonces ese 100 se estaría trasladando a la celda 6 del arreglo, ¿cierto? En la celda 6 del arreglo se estaría guardando. Acuérdate, la celda 6, ¿sale? Entonces, a la hora de listar las prácticas, pues me debería de salir como práctica 7 este mismo 100, lo que estaría en la celda 6 del arreglo. Sin embargo, al salir de la llamada a capturar prácticas, mira lo que estoy haciendo. Estoy almacenando un 10 en la celda 6 del arreglo de prácticas. O sea, lo que representaría la práctica 7. Al salir de capturar prácticas, estoy cambiando el valor de la celda 6. Y pues esta línea de instrucción, como viste, compiló con 0 errores y 0 advertencias, ¿verdad? Porque el programa pues es entendible para el compilador. Según el compilador tú no estás cometiendo un error. Sin embargo, pues a la hora de terminar la ejecución de capturar prácticas y hacer este reemplazo en la celda 6, pues cuando se listan las prácticas y se muestra la celda 6 que corresponde a la práctica 7, pues notarás que tengo aquí ese 10. O sea, ¿a qué es lo que vamos? Que como esta es una variable global y es visible para el módulo de capturar prácticas, para el módulo de listar prácticas y para el módulo main también es visible, es alcanzable, entonces por el alcance que tiene esta variable tú puedes escribirle y leerle su contenido desde cualquier lugar de tu programa. Y si tú tuvieras un programa de 100,000 líneas de código fuente, aquí nomás tenemos 70. Imagínate 100,000 líneas de código fuente, un programa ya verdaderamente grande, interesante. Pues el tener visible, alcanzable a una variable global, precisamente por ser global, pues implica este tipo de riesgos. Que en un programa muy, muy grande, cualquier subrutina, cualquier módulo de programa le podría escribir un valor y donde un sistema, por ser tan grande como 100,000 líneas de código fuente, pues no es elaborado por una sola persona, sino que varias personas realizan ese programa, entonces lo que va a suceder es que en algún momento algún programador podría cometer un error en la manipulación de una variable global y ese error, pues si te fijas, se propagaría en el funcionamiento de otro módulo de programa. El error de un programador en un módulo de programa manipulando una variable global incidiría en el funcionamiento de otros módulos de programa que utilizan esa variable global. Vamos a seguir hablando de esto de todas maneras en próximos videos. Esto tiene mucho de qué hablar. Y con respecto al alcance de las variables, pues tú vas a minimizar la cantidad de variables globales por su largo alcance y vas a maximizar la cantidad de variables locales por su corto alcance precisamente. Esta variable calificación solo la conocen aquí en su casa, aquí en capturar prácticas, solo la conocen aquí. Si yo quisiera habilitar esta línea de código fuente, que a la variable calificación que la declaré en capturar prácticas, que a la variable calificación se le asignara un 100, pues mira, yo lo guardo y lo compilo y dice error,
calificación no está declarada. Aquí me está diciendo. No está declarada en esta función. Calificación no está declarada en esta función. Acuérdate que esto se les llama funciones. En los términos del lenguaje C, esto es una función. ¿Sale? Entonces dice que calificación no está declarada aquí, en este ámbito. Entonces, tú declaras variables en ámbitos. Este es un ámbito. Este es otro ámbito. Y este es otro ámbito. Desde aquí, desde donde abre la llave hasta donde cierra la llave. Estos son ámbitos. Entonces, si tú a las variables las declaras dentro de un ámbito, solamente son visibles dentro de ese ámbito. Si las declaras en el ámbito global, pues son visibles en todo el programa. ¿Sale? Entonces, el alcance de esta variable calificación no llega al main. Y como no es visible en el main, no la alcanzan desde main, pues esto no compila. Es una variable local de capturar prácticas. Entonces, esto lo regresamos a la situación en la que está. Y dado que el alcance de la variable calificación es su módulo de programa, ¿sí? En el módulo principal, o sea, aquí en main, se podría declarar otra variable con el mismo nombre. O sea, yo podría declarar aquí otra variable calificación. Y esta variable calificación en main sería otra variable distinta a esta otra. Los nombres de los identificadores no se deben de repetir en un programa, pero tú puedes repetir los nombres de los identificadores en ámbitos distintos. Es como, aquí hay un Luis Alberto, y si hay otro Luis Alberto en otra casa, pues es otro Luis Alberto, no soy yo. Entonces, si esta variable la conocen acá en su casa, pues a esta otra variable la conocen en este otro lugar. Y entonces esta sería otra variable calificación, y pues aquí esta línea, pues sí compilaría. Sí compilaría, pero pues me está saliendo una advertencia de que le asigno valor, pero no estoy utilizando ese valor. ¿Sí? Eso, pues, esto porque estoy jugando, ¿no? Entonces, la utilizaría a esa variable calificación con fines locales de main. O sea, nada más para el funcionamiento de main. Si yo quisiera, podría tener una variable con este nombre en este ámbito de main y utilizarla. ¿Sale? Entonces, dejamos este programa en este punto. Te agradezco estar allí. Escribe en comentarios, dale like, comparte, suscríbete y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.